Muchas gracias, compañeros, muy buenos días. El saludo para el país federal. La expectativa de este día relacionada con el coronavirus está puesta en lo que anuncia el presidente a última hora de la tarde de hoy respecto de cómo va a continuar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la capital y en el Gran Buenos Aires, las restricciones, el aislamiento, la cuarentena. Ahí hay una marcada expectativa. El presidente ayer aludió a que Argentina se va a recuperar rápidamente en términos económicos, si hay arreglo con los acreedores externos y si se resuelve el problema de la pandemia, Argentina estaría en condiciones, dijo Fernández, de recuperarse económicamente de manera rápida. Bueno, esta es una presunción o a lo mejor una expresión de deseos que a veces no es oportuna lanzarla en el medio de una circunstancia de mucha dificultad, por más que esta semana el INDEC haya ofrecido algunos números que pueden resultar positivos. La recuperación, leve por cierto, pero recuperación al fin del nivel de consumo en supermercados y grandes superficies de venta, y ayer el crecimiento del saldo comercial, que creció un 44%. Claro, veníamos de números muy negativos, pero le ha quedado, a partir de una violenta caída de las importaciones y del mantenimiento de las exportaciones, casi 1.900 millones de dólares de saldo a favor a la República Argentina. Y esto es muy bueno. Si ustedes ven la saga, los índices de superávit fueron negativos hasta agosto del 2018 y después comenzó a recuperarse con altibajos, eso sí, pero consolida una tendencia de ingreso mayoritario de dólares comparados con los que salen. Esto es en el superávit comercial, es decir, lo que vendemos y lo que compramos. Después se fugan muchos dólares por otra vía, un tema que hay que resolver. Insisto, es un dato positivo de la economía, la disponibilidad de mayor cantidad de dólares con un saldo a favor de la balanza correspondiente a un mes muy difícil de nuestra economía, que es mayo del 2020 en plena pandemia. Pandemia que tiene distintas estrategias según los países del mundo. El Banco Mundial informó respecto de los resultados, perspectivas económicas que se tienen en torno de cuánto va a impactar las consecuencias de la pandemia en la caída del Producto Bruto Interno de los diferentes países. En el cuadro siguiente vamos a comparar esa caída con la cantidad de personas fallecidas y con el grado de rigor que se tuvo a la hora de implementar medidas para sostener una emergencia sanitaria, que no haya una explosión de contagios y muertes. Miren lo que ha ocurrido en España, la cantidad de fallecidos por millón de habitantes que ha habido y cuánto se prevé que caiga su Producto Bruto Interno. Allí también van a observar los cuadritos que están debajo de las barras respectivas, está establecido el nivel del rigor de la cuarentena, si es alto, medio o bajo, dependiendo de la cantidad de cubos que tenga y la intensidad del color. Empecemos por España, que tiene, según los datos del Banco Mundial, de la Universidad de Oxford y la OCDE, 580 fallecidos por millón de habitantes y su economía va a caer un 12,6%. Tiene un rigor de cuarentena medio. En Italia hay 571 fallecidos por millón de habitantes y se proyecta una caída del 11,4% de su economía con un rigor de la cuarentena medio. En Francia, 454 fallecidos por millón de habitantes, la economía está proyectado retroceder un 12,2%. Estados Unidos tiene 365 muertos por millón de habitantes, con un retroceso del 7,9% de su economía y un rigor de la cuarentena bajo. En Perú hay 226
muertos por millón de habitantes, su economía retrocederá un 15,2% y el rigor de la cuarentena fue alto. Aquí hay una extraña combinación. Cae mucho la economía, rigor alto de la cuarentena y mucho número de muertos en Perú. En Brasil, el rigor de la cuarentena fue medio. Recordemos que su presidente no la promovió, sí los prefectos, los intendentes y los gobernadores tomaron por su cuenta medidas. No hubo una estrategia centralizada como en la Argentina. En Brasil hay 225 muertos por cada millón de habitantes y la proyección es que su economía caiga un 12,6%. Allí el rigor de la cuarentena fue medio. En Chile, 201 fallecidos por millón de habitantes. Su economía retrocederá un 6,8%. Alemania, en Chile fue bajo el rigor de la cuarentena, después se arrepintieron y debieron endurecer el aislamiento. En Alemania, 107 muertos por millón de habitantes, un retroceso de la economía del 7,4% según lo establecido por la fuente citada. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina estuvimos y tenemos, y seguramente en Capital y el Gran Buenos Aires se va a anunciar que se va a hacer aún más estricta. Fue siempre un rigor alto de la cuarentena, salvo en los lugares donde se fue determinando que no había contagios. Buena parte del país está en periodo de distanciamiento. Tuvo hasta ahora 21 muertos por millón de habitantes y la proyección de la caída de la economía es de un 6%. Algunas otras estimaciones hablan de un 9 hasta un 10% de caída de la economía, con un rigor alto de la cuarentena. Como ustedes verán, las fórmulas nunca fueron matemáticas de aplicación. En algunos países se aplicó un rigor de la cuarentena extremo y tuvo gran cantidad de muertos, porque también dependerá de la disciplina de esos países a la hora de aplicar. La Argentina ha tenido por ahora números aceptables, aunque más de 1.000 personas, más de 1.100 personas muertas. Para aquellos que perdieron un ser querido, no importa si son pocos o muchos, pero comparado con otros países que hablan, ayer mismo en Brasil hubo 1.108 muertos, en un solo día tuvieron los muertos que hemos acumulado nosotros en 3 meses. Bueno, Brasil va a caer su economía más que la República Argentina, es decir, que murió gente y no protegieron la economía. En Argentina hay muchos problemas económicos, hay dificultades, hay algunas señales optimistas, pero por lo menos se ha protegido el sistema sanitario, todavía no está desbordado, si es que no nos relajamos y continúa aumentando el número de casos, que está constante en 2.000, 2.500, 2.600, como hubo ayer, con lo cual aquí lo que claramente establece estas estadísticas, que no la hizo nuestro país, sino que la hicieron organismos internacionales, es que Argentina ha logrado tener un número muy, pero muy bajo de muertes en un contexto generalizado de caída del Producto Bruto Interno, no solo de los países periféricos, como la Argentina, sino también de los países centrales. Aquí hay claramente una definición, cuidar la vida, que me parece que en términos reales, ¿quién puede ponerlo en duda como estrategia política y económica, sanitaria y social? Así son las cosas. Gracias.